Muchas gracias a todos y a todos por participar. A medida que vayan entrando los vamos a ir admitiendo. En una nueva charla de la Fundación Forner Bugatti, para quienes no conocen la fundación, les comento un poco los orígenes y propósitos de la misma. Fue una gran preocupación para Raquel Forner decidir cuál sería su muerte, el destino de sus obras y las de su marido, el escultor Alfredo Bugatti, fallecido en 1964. Estudió varias posibilidades y finalmente optó por crear en 1982 la Fundación Forner Bugatti con miras a que la casa en la que viviera con su esposo fuera convertida en casa museo para seguir albergando las obras de ambos artistas. Esta institución sin fines de lucro tiene por finalidad promover, estimular, colaborar y o en cualquier forma intervenir en toda clase de iniciativas de carácter educacional, intelectual, artístico, científico y filantrópico, propiciar estudios tendientes a aportar un mejor conocimiento de la obra de Raquel Forner y de Alfredo Bugatti y de las artes plásticas nacionales. Y en este caso tenemos el gran honor de tener a Ana Seoane con nosotros. Ella es licenciada en Letras, la UBA, crítica teatral y periodista, colaboradora en el diario Perfil de Buenos Aires, redactora asociada de la revista de la Asociación de Directores de Escena de España, ADE, investigadora en el Instituto de Artes del Espectáculo, Facultad de Filosofía y Letras. También integra el directorio de Proteatro por concurso, jurado de los premios Trinidad Guevara en el año 2018 y 2019. Así que la dejamos con ella. Bueno, muchas gracias. Aclararle que lo de Proteatro ya fue, fui directora por concurso, pero Perfecto, hace varios fue mi error. años. No, no te preocupes. Y además aclararles con mucho orgullo que soy la sobrina del pintor Luis Seoane. Así que estamos Exacto. entre pintores. De alguna manera estamos entre los espíritus de los pintores, tanto Raquel como mi tío. Bueno, yo voy a contar un poco la historia del Teatro Nacional, del Teatro Argentino, desde sus orígenes hasta la actualidad. Vamos a llegar bien a la actualidad. Entonces, tenemos que ser sinceros y pensar que comenzamos siendo virreinato del Río de la Plata, dependiendo de España, y entonces fue el virrey Juan José Vértiz y Salcedo, quien, enviado desde su México natal, que él había nacido en México, fue el único virrey de toda la América que había nacido en territorio americano, y por orden del rey había venido acá, al Río de la Plata. Se encontró con una ciudad con un movimiento cultural muy importante. Había circos, había carreras de caballo, bueno, también había toros, plazas de toro, pero él sintió que faltaba un ámbito para los espectáculos teatrales y líricos. Entonces, el 30 de noviembre de 1783, firma los papeles para inaugurar la ranchería. No tiene tiempo de construir un espacio específico, entonces encuentra este lugar, que como ustedes verán es una réplica, es un dibujo, que demuestra la precariedad. Era un lugar donde se guardaba en realidad mercadería que venía de otros países, sobre todo más que nada de España. Entonces lo que él hace para habilitar la concurrencia es mandar empedrar todo el piso y poner alumbrado. En ese momento, por supuesto, que eran velas especiales. Piensen que él fue muy adelantado en varios temas. Por ejemplo, fue el que trajo la imprenta acá, al Río de la Plata. Y también fue el que fundó la Casa de los Niños Expósito, con la función de que ellos ayudaran a publicar los libros que se decidían. Claro, todo muy lindo, pero había una gran censura en esos tiempos, y la censura tenía que ver con qué se iba a representar. Se representaban todas las obras de origen español, sobre todo del siglo de oro español, Calderón de la Barca, Lope de Vega, y también había posibilidades de lírico, o sea, traían óperas de Europa y las presentaban en este espacio. ¿Cómo es este espacio y dónde quedaba este espacio? Bueno, fíjense que, ahora les muestro. A ver, esperen un poquito que... porque no me... No. Un segundito, por favor, que voy a ver cómo... Ahí está, ahora ya lo encontré. Bueno,
Acá tienen ustedes la Manzana de las Luces, que era el lugar en Alsina y Perú donde estaba justamente la ranchería. Por supuesto que en 1792 esa ranchería que les mostré se incendió. Entonces, a partir de ahí se comenzaron a construir otros edificios. Pero estos son los sótanos de aquella ranchería, que es hoy la Manzana de las Luces. Como verán, es muy primitivo, pero bueno, algo nos quedó. Una de las características que vamos a tener en la Argentina es la destrucción de los espacios, ¿eh? O sea, justamente la característica que tenemos es que destruimos muchos espacios históricos. Cuando hablamos de teatro, tenemos que hablar siempre de actores. Son los que llevan adelante la escena y los que quedan en la memoria de la gente. Y justamente Trinidad Guevara, que el premio más importante de la ciudad de Buenos Aires se llama así, en homenaje a ella, Trinidad Guevara. Saben que este premio teatral, que se entrega una vez al año, es el único premio en la Argentina que es rentado. O sea, aquel que lo gana, no todos los rubros, sino mejor actor, mejor actriz, mejor director, y ellos tres, y dos que son de trayectoria, mejor actriz en trayectoria y mejor actor en trayectoria, esos 5 premios son rentados. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene la obligación, si tienen más de 50 años, si no esperar a que cumplan los 50 años, a pagarle 3 jubilaciones mínimas. No es demasiado dinero, pero es una gran ayuda para los intérpretes, sobre todo, bueno, por ejemplo, Alejandro Urdapilleta, que en los últimos años de su vida no tenía trabajo, lo ayudó muchísimo ese dinero que le daba el gobierno de la ciudad. Pero bueno, todo es en homenaje a esta actriz, que por supuesto no nació en Buenos Aires, sino que era uruguaya, había nacido en Montevideo en 1798 y muere en Buenos Aires. Esta es la foto de la juventud, y esta es la foto de la vejez sin Photoshop, obviamente. Trinidad Guevara fue una mujer de una bellísima voz, dicen los diarios de la época, de una fantástica presencia escénica, y era muy feminista, digamos, hoy para la época. Ella tuvo varios romances, tuvo hijos sin casarse, con lo cual se ganó a la iglesia de Buenos Aires, del virreinato en ese momento, se la ganó de enemiga. Así que le hicieron bastante el enfrentamiento y tuvo que en parte dejar los escenarios, y cuando ya llegó a la edad que la están viendo ahora, ella no estaba en una buena situación económica, era muy difícil para los actores ya también en esa época poder sobrevivir de su trabajo, y entonces hacían funciones a beneficio de ella, de Trinidad Guevara. Pero claro, no estaba sola en el escenario. El otro gran actor de esta época, de estos comienzos de nuestro teatro, se llamó Juan José de los Santos Casacuberta. Ahora van a entender por qué una de las salas más importantes del Teatro General San Martín se llama Santos Casacuberta. Le decimos Casacuberta nada más, pero bueno, es en homenaje a este gran actor. Un actor que no solamente hacía papeles de galán, sino que, aunque les parezca mentira, también hacía papeles de travesti, o sea, se disfrazaba de mujer. Piensen que en esos años había muchísimo problema con la censura, tan es así que la ranchería, ese espacio que yo les mostré primero, tenía en el escenario una tabla de unos 20-25 centímetros para que a las actrices no se les viera los tobillos. Eso estaba prohibido. Y también, como les recuerdo, cada uno de los espectáculos que se presentaban eran censurados, o sea, tenían que ser leídos por un comité de sacerdotes que aceptaban o no el hecho de llevarlos al escenario. Bueno, Casacuberta tiene problemas políticos en esa época, o sea, cuando aparece después Rosas, él se pone del lado de los unitarios y se tiene que escapar a Chile. Así que Casacuberta muere en Chile. Y el gran olvidado es este señor que les estoy mostrando, Luis Ambrosio Morante.
Luis Ambrosio Morante no tiene ni una calle, ni un teatro, ni una sala que lo recuerde. Y así como lo ven, Luis Ambrosio Morante era un hombre de una enorme cultura que tomaba los textos en francés y nos los traducía. Por eso, cuando es la Revolución de Mayo, en 1810, él toma una obra que se llama La Revolución Francesa, 1789, la traduce y la adapta para nosotros, transformándola en la Revolución de 1810. Él se embandera totalmente con la Revolución de Mayo y comienza a escribir un montón de notas y un montón de cantos patrióticos que se dan en los distintos teatros y escritos por él. También fue actor y director, pero sobre todo lo que más se considera es que casi fue un ideólogo a nivel teatral de la Revolución. Pero cuando yo les pedí, ustedes me pidieron una foto, yo dije, bueno, la foto tiene que ver con los Podestá, porque los Podestá nos marcaron a nivel teatral. Los Podestá tampoco nacieron en Buenos Aires, eran uruguayos, habían nacido en Montevideo. Y acá tienen a 4 de los más famosos hermanos Podestá, eran muchos más, pero bueno, me limité a esta foto donde está Pepe, Antonio, Jerónimo y Pablo. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos y con la importancia de cada uno de ellos. Ellos 3 son quizás los que más han quedado en nuestra historia teatral. Jerónimo, porque, bueno, además de ser actor y trabajar en el circo, piensen que esto marcó absolutamente al Teatro Nacional. Ellos son hombres de circo, tienen toda la destreza física que tiene que tener alguien que se gana la vida en un circo. Quiero decir, saben montar a caballo, saben hacer equilibrio, saben bailar, saben cantar, tocan instrumentos, son absolutamente lo que diríamos hoy artistas multifacéticos. Jerónimo luego se transforma en empresario teatral, ya vamos a contar cómo. Pablo, que es el más chiquito, fue el actor fetiche de Florencio Sánchez, nada más y nada menos, pero terminó muy mal porque él contrajo una enfermedad venérea. En esa época, piensen que no teníamos antibióticos, con lo cual sufría de delirios, y entre los delirios que tuvo, decía que la ciudad de Buenos Aires había que techarla toda de vidrio para que no hubiera inundaciones. Unas ideas que hay que tener mucho cuidado porque uno nunca sabe si después pueden florecer. Y luego Pepe. Pepe es quien más quizás nos ha marcado, y siempre se habla más de Pablo y de Pepe Podestá. Lo que pasa es que Pepe Podestá, por suerte, tuvo una larga vida. En cambio, Pablo murió relativamente joven, creo que no tenía 30 años cuando murió. Esta es la maqueta de la famosa carpa de los hermanos Podestá. Y acá comienza la gran parte de nuestra verdadera historia. ¿Por qué? Perdón, Ana, sí. ¿En qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1880 aproximadamente. Ahora te voy a marcar. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es tan importante ver esta carpa y pensar la carpa? Piensen ustedes que en estos años, a fines de 1800, el circo era el gran lugar de esparcimiento. Hay algunas películas que lo muestran muy bien ese periodo, pero Pepe Podestá, José Juan Pepe Podestá, crea una figura de clown, de payaso, que tiene mucho que ver con el monólogo político. Esa figura se llamó Pepino el 88, porque bueno, tenía en su traje distintos números y el 88. Hay una anécdota muy importante, que él trabajaba, como trabajaba en el circo, tenía un monólogo político, todas las noches lo cambiaba, con un burro. Lo tenía, por supuesto, entrenado. Y el 26 de julio de 1890, en la secuencia del burro, él abre un diario, lo pone en el piso y le dice al burro, bueno, Juancito, ¿va a haber revolución? Y el burro hace que sí con la cabeza. Sí, 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 sí. Y Juancito, la revolución va a ser muy brava y va a tirar al presidente. Sí, sí, dice el burro. Bueno, con tan mala suerte que la acertó. Porque esa fue la revolución del parque,
donde, presionados por la muy flamante Unión Cívica, tiene que renunciar Juárez Celman y asume el vicepresidente, que fue Carlos Pellegrini. O sea, en ese momento el dueño de la carpa, el empresario que los había contratado a los Podestá, le pidió por favor a Pepe que sacara el número de Pepino el 88. Pero esto fue en 1890. Vamos a contar un poquito antes lo que sucede con este famoso Pepe Podestá. A Pepe Podestá, como era muy hábil montando a caballo, era muy buen mozo también, se le ocurre a los hermanos Carlo, que eran los dueños de la carpa, decirle de transformar el famoso folletín de Eduardo Gutiérrez, que se llamaba Juan Moreira y que había sido un gran éxito, transformarlo en un mimodrama y presentarlo en el circo. Eduardo Gutiérrez, que era quien tenía que autorizar esa adaptación, se negó. Dijo, no hay ningún actor capaz de hacer de Juan Moreira. Claro, en esos años, 1850, 60, 70, 80, todos los actores que había en el escenario tenían un fuerte acento español. No solamente acento, también tenían lo que sería la expresión corporal de la época, que eran más bien rígidos, pero con una vocalización excelente. Eso nos viene de España, el tema de la vocalización. Entonces los hermanos Carlo, para convencerlo a Eduardo Gutiérrez, lo llevan al circo y le muestran quién es Pepe Podestá. Cuando lo ve a Pepe Podestá, con su presencia, con toda la destreza que tiene arriba de los caballos, fíjense que en esa época lo habían premiado por una secuencia de caballos que se saltaba Pablo, el más chiquito, y Pepe, saltaban de un caballo al otro girando, ¿no? Que era algo muy acrobático, pero muy difícil. Entonces en Brasil le dieron un premio y una famosa copa por esa secuencia. Claro, el circo no se quedaba en un lugar, iba de ciudad en ciudad para poder ir conquistando público y poder vivir de su trabajo. Entonces, cuando Eduardo Gutiérrez, el autor de Juan Moreira, vio la destreza de Pepe Podestá, dijo, sí, este actor es capaz de hacer Juan Moreira. Y el 2 de junio de 1884 estrenan el mimodrama. Pero claro, no se quedaban en una ciudad y llegan a Chivilcoy. Bueno, entre otras ciudades, 2 años después, llegan a Chivilcoy. Cuando están ensayando, uno de los que están viendo dice, pero yo no entiendo mucho, ¿por qué no le ponen texto? Entonces Pepe Podestá le pide autorización a Eduardo Gutiérrez para agregar los textos. Eduardo Gutiérrez le dice, yo no me voy a tomar ese trabajo, si vos querés hacerlo, hacelo. Entonces Pepe Podestá toma, en realidad el original, toma el folletín y va extrayendo de lo que son las secuencias del mimodrama algunos diálogos para que la gente vaya entendiendo más aquellos que perdían secuencias. Luego casi le inicia un juicio Eduardo Gutiérrez, ¿no? Pero después se arreglan las cosas sin llegar a la justicia. Pero por eso marcamos que el 10 de abril de 1886 es el nacimiento del teatro argentino. ¿Por qué? Porque por primera vez tenemos en un escenario, aunque sea un circo, tenemos una obra argentina y un intérprete rioplatense. Hasta ese momento no se había dado esa suma del tema, el texto y la interpretación. Es un éxito. Es tan éxito que, bueno, finalmente en 1890-95 llegan a Buenos Aires, hasta lo ve los presidentes de la República, lo ven en la carpa que estaba en el centro, que después se transforma en teatro, hoy no está, que se llama, estaba justamente en Paraná y Corrientes, y que ahora parecería que Campanella compró ese espacio. Ustedes si pasan por Corrientes y Paraná van a ver que lo que era el Politeama, ahí hay un gran edificio de casas de departamento. Bueno, parecería que en la planta baja se van a habilitar creo que 2 salas teatrales que, bueno, entre los empresarios que están ayudando en esto es justamente Juan José Campanella. Bueno, por eso el 10 de abril de 1886 para muchos es el nacimiento del Teatro Nacional. Y esta escena, justamente, es una de las escenas finales de Juan Moreira.
a partir del Juan Moreira aparece lo que se dirá el moreinismo y después el martinfierrismo. Quiero decir, la figura del gaucho perseguido, pero heroico, valiente, que se enfrenta con la justicia, bueno, se va a transformar en un ítem importante, porque claro, a partir del éxito comienzan otros autores a escribir otras obras muy parecidas, de gauchos, todo de gauchos. Pero bueno, esta es la historia de nuestros comienzos, con un gaucho y una carpa de circo. Pero seguimos, porque fíjense que estoy hablando de fines del 1800 y ya empiezo con el siglo XX. En el siglo XX, en 1906, justamente, Jerónimo Podestá crea un teatro, funda un teatro que le pone el Nacional. Primero se llamaba Nacional, después le cambian a El Nacional, porque Nacional solo no se podía. Bueno, Podestá lo tiene unos años, pero claro, es más que nada actor y no es muy hábil con las cuentas, entonces lo tiene que vender. Y se lo vende a Pascual Carcavalo, uno de nuestros grandes empresarios teatrales, en 1910. Pascual Carcavalo lo tiene y lo transforma en un teatro donde se dan muchísimos sainetes, donde se dan grandes musicales, hasta que en los años 30, ahí también canta nuestro Carlos Gardel. Bueno, digo nuestro, algunos dicen que era francés, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Hasta que en la historia de este Teatro Nacional, Carcavalo quiere construir a su manera su teatro, y va a construir el Teatro Alvear, con lo cual vende este teatro y lo compra el señor Alberto Petit. Lo compra en 1952 y lo transforma en lo que a lo mejor a ustedes les suena, que era uno de los grandes teatros para la revista porteña. La revista porteña tiene una historia larga, comienza a principios del siglo XX gracias a la comedia francesa. Nosotros nos influimos mucho en la comedia francesa, sobre todo con el tema de las mujeres con poca ropa. En el 61 se lo vende, Alberto Petit se lo vende a Alejandro Romay. Y Alejandro Romay lo tiene hasta que en 1982, ustedes saben que lo incendiaron a propósito, porque se iba a estrenar una comedia musical, Jesucristo Superstar. Entonces es recién en el 2000 que lo puede volver a abrir y copia exactamente como estaba, su cúpula, su escenario, y hoy está en manos de sus hijos. Así que el Teatro Nacional sigue siendo de la familia Romay. Pero fíjense, el origen es 1906. Y tenemos otro, también muy antiguo, de 1908, el Maipo, que no se llamó siempre Maipo, sino que en 1908 se llamó Scala. En 1915 pasa a llamarse Esmeralda, y es también un teatro propio de la revista, hasta que en 1922 toma el nombre que hoy le conocemos, Maipo. Ustedes saben que pasó a varias manos, hasta que más o menos en el 2000, poco antes tal vez, lo compra Lino Patalano junto con Julio Boca. Hasta el 2018 que, bueno, las crisis económicas hacen que pase a manos de Enrique Piñeiro, el cineasta. Así que la dirección artística sigue siendo de Lino Patalano, pero en realidad el dueño del teatro es Enrique Piñeiro. De 1908 pasamos a 1914, el Teatro Smart. Dicen que era muy bello, yo no lo conocí, pero sí, en el 67 pasa a llamarse Blanca Podestá. Podestá justamente es la hija de Jerónimo Podestá. Todo se va uniendo. Esta familia de los Podestá no tienen este teatro, sino que le ponen el nombre para homenajearla a ella. Y en el 2000, Carlos Rottenberg, que es el dueño de esta sala, decide reestructurarla, porque era una sala muy grande, y lo modifica totalmente, hace 3 salas, por eso le cambia el nombre, y le pone multiteatro. Hay una leyenda, yo no sé si a ustedes les gusta mucho o no las anécdotas de teatro, pero es muy difícil no contar alguna anécdota cuando hablamos del ámbito teatral. Cuenta la leyenda que cuando el teatro era Blanca Podestá tuvo muchísimas obras y muy exitosas. Pero
cuando cambia el nombre al 2000, comienzan los problemas, no había éxitos. Entonces vino a hacer una función una actriz cubana. Y le contaron, mirá, te damos estas salas, pero la verdad no nos está yendo muy bien. Y la actriz cubana preguntó, ¿este teatro siempre se llamó así? No, se llamaba Blanca Podestá. ¿Y quién era Blanca Podestá? Una actriz. Tráiganme la foto de ella, dijo la cubana. Encerrada en su camarín, con la foto de la cubana, con la foto de Blanca Podestá, la cubana hizo un ritual teatral. Lo importante que a partir de esa fecha comenzaron los éxitos en multiteatro. Creer o no, pero parece que a Blanca Podestá, al espíritu de Blanca Podestá, lo convenció de que iba a seguir el teatro y que no podía fallarle al teatro y que tenía que ayudarlo. Así que, bueno, sigue multiteatro con el espíritu de Blanca Podestá por ahí nomás. Otro que es de 1914 y está justo enfrente, se llamó Teatro Smart Palace, para diferenciarlo del otro, en 1914. En 1927 cambia de nombre, le llaman Cómico, y después cambia otra vez de dueño, en el 36, y en el 78 asumen, digamos, los Spadone y deciden ponerle el nombre de Lola Membrives, porque fue la última gran actriz que trabajó ahí, y además ellos le compran el teatro al hijo de Lola Membrives, que es un gran médico, pero bueno, no se dedicaba al teatro, entonces ellos, como homenaje a esa familia, le ponen el nombre de Lola Membrives, y ustedes saben que sigue en funciones ese teatro comercial. Estamos hablando de teatro comercial, pero en 1921 una señora actriz se enamora de nuestra ciudad y manda a construir este teatro. Yo les busqué las dos fotos, la de 1921, que es la que ustedes tienen a la izquierda de su pantalla, y la actual, ¿no? O sea, hace muy poquito, y pueden ver la diferencia solamente en los coches, porque lo otro es exactamente igual. Ella pide, y les voy a mostrar la foto de nuestra querida María Guerrero, que fue tan generosa con su marido, Fernando Díaz de Mendoza. Ellos encabezaban una compañía y tenían muchísimo éxito en Buenos Aires, en el Teatro Odeón, que ya no existe más, que quedaba en Esmeralda y Corrientes. Ellos tenían mucho éxito, entonces una manera de agradecerle a este país todo lo que le había dado, decidieron construir el teatro Cervantes. Pero no le quieren poner el nombre de ellos, sino que ponen Cervantes como el símbolo de la hispanidad. Consideran que Cervantes es la máxima figura, y en realidad el teatro imita el edificio de Alcalá de Henares. Y cada una de las piezas del Teatro Cervantes, desde el telón, que fue tejido en Sevilla, las mayólicas traídas de Barcelona, cada una de las piezas que ustedes ven fue traída de España. Ella quería que hubiera en la ciudad de Buenos Aires el alma de toda España, y eso es lo que consigue. Mueren muy viejitos, pero lo interesante es que nos dejaron ese teatro. Otro teatro comercial es el Cabaret Royal Pigalle, al que ahora le llamamos Tabarís. Me había olvidado de decirles que el Teatro Cervantes recién en el 26 pasa a ser nacional. Hasta ese momento, el 21 era un teatro más comercial. Todos los teatros que estoy hablando ahora, salvo el Cervantes, que a partir del 26 es nacional, o sea, es del Estado argentino, los demás son todos de empresarios teatrales. Este también, el Cabaret Royal Pigalle, fundado en 1924, en el 89 se transforma en el Tabarís, que ahora se transformó en el Multitabarís y que también es posesión de Carlos Rottenberg. Pero ¿qué pasa? A finales de la década del 20, muchos teatristas sienten que ese teatro muy exitoso, donde se habían estrenado grandes sainetes, donde después se van a estrenar también grotescos, que llevaban muchísimo público. Estamos hablando de millones de personas que veían esos espectáculos porque no eran tan caras las entradas, pero no están de acuerdo con ese tipo de teatralidad.
Entonces, en 1927, el Partido Socialista, la biblioteca del Partido Socialista, se transforma en teatro y se llama Juan B. Justo. Comienzan a buscar otro tipo de textos, pero en realidad para nosotros, o para la generalidad, el nacimiento del teatro independiente tiene que ver con este señor francés, con Romain Rolland. ¿Por qué? Porque él escribió un libro que nos marcó muchísimo, que se llamó El Teatro del Pueblo, ensayo de estética de un teatro nuevo, que se traduce al poco tiempo, o sea, la primera edición es de 1903, pero acá en la Argentina se conoce en 1913, y que lo lee justamente Leónidas Barletta, este señor. Este señor lo lee el libro y decide el 30 de noviembre de 1930 abrir un teatro llamado Teatro del Pueblo. Él toma las bases de Romain Rolland con respecto a que tiene que ser un teatro accesible, pero busca sobre todas las cosas autores nacionales. Entonces, además del teatro, necesita una revista para difundir sus ideas, y por eso sale Metrópolis. Esta revista, fíjense los subtítulos: Metrópolis, de los que escriben para decir algo. Leónidas Barletta tiene el gran autor que descubre Leónidas Barletta es a nuestro amigo Roberto Art. ¿Por qué? Porque le pide autorización en 1932 para tomar su novela, la novela de Roberto Art, que se llama Los Siete Locos, tomar un fragmento y adaptarlo al teatro y bautizarlo como El Humillado. Cuando lo ve Roberto Art, que lo ve en el Teatro del Pueblo, que quedaba en Corrientes 1530, no sé si le suena, ahora les voy a contar, cuando lo ve se siente profundamente impresionado, porque está viendo a sus personajes, pero de carne y hueso. Entonces le dice a Barletta: te voy a escribir una obra de teatro para acá. Y así nace 300 millones. Como ustedes se acordarán, 300 millones es la historia de una empleada doméstica que sueña, y que sueña con que se gana 300 millones. No 3, no 30, sino 300. Porque para soñar hay que soñar a lo grande, y seguramente siempre tuvimos inflación. Así que seguramente mejor es soñar con 300 millones. Y Roberto Art esa historia la inventa a partir de un hecho policial. Él era periodista de policiales, y cubre el suicidio de una empleada doméstica. Entonces, para reconstruir la historia, la chica se tira debajo de un tren, pide conocer dónde vive esa empleada doméstica, y le muestran la habitación donde un rato antes de suicidarse ella había estado. Él observa que la cama está sin hacer, observa el cajón, digamos en realidad es el baúl donde ella trajo sus pertenencias, porque la chica era española, y ve la lamparita, una lamparita de muy, muy poquita luz. Y con esos datos, la cama sin hacer y la lamparita con poca luz, crea 300 millones. Imagina que esa chica tiene que vivir de las fantasías para poder sobrevivir. Entonces, el apoyo y la relación entre Leónidas Barletta y Roberto Art hace que le dedique un capítulo, una revista, solamente para Roberto Art, y a partir del estreno de 300 millones, Roberto Art, hasta 1942, que muere de un paro cardíaco, muere muy joven, muere de 42 años, desde el 32 hasta el 42 solamente va a escribir teatro, se va a dedicar solamente a la literatura dramática. Bueno, y en 1990 este grupo de dramaturgos, Carlos Páez, que ya no está, Marta de Gracia, Bernardo Carey, Roberto Perinelli, Roberto Cosa y Eduardo Robner, que tampoco está, toman el Teatro del Pueblo en Diagonal Norte 945 y lo transforman en el espacio de el teatro de la Fundación Somigliana, así se van a llamar ellos. Pero fíjense, el primer Teatro del Pueblo estuvo en Corrientes 1530. ¿Qué hay hoy en Corrientes 1530?
el Teatro General San Martín. Cuando deciden que Corrientes se transforme en avenida, tienen que tirar abajo muchos edificios, y entre esos está el Teatro del Pueblo. Entonces, le compran para, digamos, perdonar el desastre de tener que mudarse, le dan este espacio a Leónidas Barletta, y él en este sótano construye su nuevo Teatro del Pueblo, que es el segundo edificio. El primero no lo conocimos, porque ya les digo, ahí arriba se construyó el Teatro San Martín. Así que este edificio lo tiene la Fundación Somigliana, se hace cargo desde los años 90 hasta el 2018. Porque en el 2018, en realidad, es comprado ese edificio por el Banco Patricios en ese momento, después, bueno, lo compra el Centro Cultural de la Cooperación, y quieren ese espacio. Entonces, este grupo de la Fundación Carlos Somigliana deciden mudarse y compran otro espacio, y este es el espacio nuevo, del nuevo Teatro del Pueblo, que queda en la Valle 3636. Con tan mala suerte que lo tratan de inaugurar en marzo del 2020, no sé si les suena, justo en la pandemia. Así que recién ahora comienzan nuevamente con funciones y lo han habilitado. Es un teatro pequeño, tiene 100 butacas una de sus salas y 50 la otra. Así que, por más que ahora está habilitado el aforo, en muchos teatros independientes no quieren ir al 100% porque le tienen miedo. Entonces estamos viendo espectáculos a un 70% de foro o 50% todavía en algunos teatros. Pero este ha quedado como el gran teatro independiente. Y en realidad hubo algunos otros anteriores, pero bueno, en la memoria el primero es el Teatro del Pueblo. Pero no fue el único. Les quería recomendar, porque ya que volvió la actividad, se está dando los domingos a las 8 en el Teatro del Pueblo, Solo queda rezar, de Roberto y Mariano Posa, de padre e hijo. Es una obra muy interesante que plantea un poco la esencia de los seres humanos, ¿no? O sea, la historia es un joven que de pronto se lo llevan del planeta Tierra y se lo llevan a otro planeta porque quieren observar cómo son los seres humanos, ¿no? Y este es un dibujante, es un muchacho muy sencillo que dibuja y dice, pero yo ¿por qué? ¿Por qué me traen acá? Y hay toda una descripción de cómo somos los seres humanos, vistos con mucho humor, con mucha ternura, por las dos cosas, por padre e hijo. Es un espectáculo que les recomiendo, los domingos a las 20. Bueno, y otro teatro independiente de origen, con una historia preciosa, es el Teatro IF, desde 1932. Sigue estando con una actividad un poco más cabizbaja, en Boulogne-sur-Mer 549. Fíjense que este Teatro IF, tan importante, porque bueno, fue el primer teatro Yiddish de Buenos Aires, con toda una historia maravillosa, ese es el hall de entrada, con pinturas también. Fue un teatro independiente, pero primero para la colectividad, esta es la sala mayor, y fue el primer teatro que estrena una obra de Bertolt Brecht en América Latina. En 1953, en Yiddish, claro, estrenan Madre Coraje. La actriz es esa que les busqué la imagen, Jordana Fine, parece que era una gran actriz de la época para la comunidad judía, y Madre Coraje, ustedes saben que es una madre con 3 hijos, y la hija que es una hija muda, Catalina, el famoso personaje de Catalina, era muy chica, pero lo interpretó nada más y nada menos que nuestra Zipe Linkowski, que muchos años después va a ser de Madre Coraje, no de la hija, sino de la madre. Pero bueno, la primera vez que se da en América Latina una obra de Brecht fue en 1953 en el Teatro IF con Madre Coraje. Después ellos se dieron cuenta a fines de los 50 y dijeron, no, vamos a traducir los textos porque es injusto que solamente estos grandes actores sean conocidos por la comunidad. Y aparece, junto con el Teatro del Pueblo, esta necesidad de armar grupos teatrales.
estos grupos teatrales se oponen a lo que se está haciendo los teatros comerciales, que se los mostré primero, y buscan teatros chiquitos, justamente como el Teatro del Pueblo, y aparecen los grupos. Y entre los grupos más importantes que comienzan a fines de los 30, está el grupo La Máscara, que lo crea este actor Ricardo Passano, que era uruguayo, y que lo que comienzan a buscar estos actores es mejorar interpretativamente. Porque sabemos por los escritos de Roberto Art que no eran muy buenos los actores de Leónida Barletta. Tenían buenas intenciones, pero no eran muy buenas ni las escenografías, ni los vestuarios, ni las actuaciones. Entonces empiezan a aparecer grupos como La Máscara, que buscan, además de buenos textos, buenas interpretaciones. Y aparece este espectáculo que es casi fundamental en el teatro argentino, que es El Puente de Carlos Gorostiza. Acá les busqué una foto de mi admirado Carlos Gorostiza. Gorostiza, ustedes saben que nació radical. Yo no voy a meterme en política, pero hay datos que me parecen que pueden sumar. Carlos Gorostiza toda su vida fue radical. Y fíjense en qué año, en 1949, él estrena El Puente. El Puente muestra dos clases sociales, una clase media con muchos aires y una clase muy humilde de chicos que juegan en la calle y que no pueden terminar sus estudios y que abandonan los estudios para ponerse a trabajar y ayudar a su familia. Esa es la esencia del Puente. El Puente une a esos dos mundos porque el arquitecto que tiene que trabajar en el puente contrata a un alumno de él que tuvo que abandonar la facultad, y entonces van los dos a trabajar en ese puente. No les quiero espoliar, como dicen ahora, pero bueno, muestra los dos mundos. En realidad casi les diría que muestra al radicalismo y al peronismo en esta obra, y lo que hace es unirlos. Eso es lo que se propuso toda su vida Carlos Gorostiza, unir a los argentinos. Y en 1949 estrena esta obra que, además de esa unión que mostraba, tenía un plus, porque volvía la manera de hablar de las calles a los escenarios. Porque cuando yo les hablé del sainete, bueno, era toda la inmigración la que estaba arriba del escenario. Se escribía como hablaba el italiano, como hablaba el turco, como hablaba el judío, como hablaba el gallego, con todos esos modismos. Pero después, a partir de los años, a principios de los 10, de 1910, o sea, con el centenario, se busca un purismo, entonces volvemos a hablar de usted, y se desecha todo lo que sería más popular. Lo que hace Carlos Gorostiza es incorporar el voceo. Fíjense, en 1949, cuando en las escuelas no se permitía que los maestros se dirigieran de vos a sus alumnos, tenían que tratarlos de usted o de tú. Lo que hace Carlos Gorostiza es introducir otra vez el vos en el escenario. Por eso es tan importante, y porque además es una de las obras más significativas de que son los grupos teatrales independientes, como fue La Máscara. Y luego tenemos Nuevo Teatro, uno de los grupos fundantes, Alejandra Boero, Pedro Asquini. Bueno, Alejandra Boero. Alejandra fue la segunda Madre Coraje que hemos tenido. Ella, a fines de los años 50, en el Teatro Independiente, en el Nuevo Teatro, decide hacer Madre Coraje, pero en castellano, claro está. Pedro Asquini fue director y actor, y este grupo, Nuevo Teatro, bueno, tuvo grandes actores. Fíjense que Héctor Alterio comienza con ellos, luego los abandona, porque en esa época el teatro independiente era muy exigente. Si hacías teatro independiente, no podías hacer ni teatro oficial ni teatro comercial. Héctor Alterio vendía galletitas, entonces va a hablarles y les dice: miren, me ofrecen trabajar en el Teatro San Martín y voy a tener un sueldo fijo. Bueno, si vas a trabajar ahí, olvídate de nosotros. Bueno, se olvidó de ellos, pero miren lo bien que le fue a Héctor Alterio. Otro grupo muy importante, nos estamos acercando, no se preocupen, es de 1951, fue el Teatro Popular Independiente Fray Mocho, con Oscar Ferriño, que a lo mejor algunos de ustedes se acuerdan de él, y Agustín Cusani. Cusani escribía las obras justamente
para ese grupo de teatro popular independiente. Una de las características particulares que tuvo este grupo fue estudiar a partir de los escritos de Bertolt Brecht. Buscaron los escritos traducidos al castellano y Oscar Ferriño se propuso sobre todo trabajar con esa técnica del distanciamiento y buscaba mejorar interpretativamente. A ustedes les puede sonar el apellido Ferriño, pero por Oski, por el hijo de él, que es el fruto del matrimonio de Oscar Ferriño con Norma Leandro. Así que tenemos otro Ferriño todavía, por suerte, con nosotros. Pero si hablamos de marcas, tenemos que hablar de este señor ruso, de Konstantin Stanislavski. Stanislavski proponía un método de actuación. Y así como les dije que nosotros venimos de la teatralidad española por el decir, estamos marcados por el circo, por lo corporal, también nos va a marcar este señor Stanislavski por cómo se interpretan los textos. Porque Argentina tiene mucha suerte en muchas cosas teatrales. Y justamente una de las discípulas de Stanislavski fue nuestra querida Hedy Krila. Digo querida porque la secuestramos. Ella viene de Viena, llegó a Buenos Aires y se transformó en la gran maestra del grupo La Máscara. Ella enseñó todo el tiempo, actuó, era, además de directora, era intérprete, y su gran discípulo fue Agustín Aleso. Ustedes saben que Agustín Aleso se nos fue de gira, como decimos lo de teatro, el año pasado, fue víctima de coronavirus. Pero bueno, la otra gran maestra que llegó de manos de Stanislavski fue Galina Tolmacheva. Tolmacheva es menos conocida, porque también llegó, en este caso de Rusia, pero se instaló en Mendoza, donde se suicida en 1987. Galina es la impulsora no solamente del teatro de Mendoza, sino de la Universidad Teatral de Mendoza. Ustedes saben que en la Argentina las primeras provincias que tuvieron en sus estudios a nivel universitario teatro fueron Mendoza, Tucumán y Córdoba. Nosotros en Buenos Aires fuimos casi las últimas. Así que bueno, es para mirar un poco toda la Argentina y no quedarnos en Buenos Aires solamente. Bueno, otro importante nombre de estos grupos de teatro, el teatro moderno, lo convoca Francisco Javier, y Francisco Javier trae el teatro de Ionesco, trae el teatro del absurdo. Él es el primer traductor de estos autores, como Ionesco, como Pinter, los traduce, es doctor, fue el primer doctor en teatro recibido en la Sorbonne que tuvimos en la Argentina, y bueno, él se preocupó por trasladar toda esa teatralidad extraña en la década del 50 y 60. Pero quiero hablarles de algo que tuvimos en la Argentina y que siempre tenemos que recordar. Cuando hablamos de la Argentina y hablamos del arte en la Argentina y el teatro de la Argentina, nosotros tuvimos un instituto Di Tella desde 1958 hasta 1970, que no pertenecía al plano absolutamente comercial, no era tampoco absolutamente independiente, dependía de esta fundación que era una creación de los hijos de Di Tella, y que quedaba ahí en Florida 936, y que elige directores emblemáticos para dirigir las distintas áreas. En música, al maestro Alberto Ginastera. En las artes plásticas, al gran crítico Jorge Romero Bres. Fíjense, en las artes escénicas, a Roberto Villanueva. Tuvo como diagramador de arte nada menos que a nuestro querido escultor Juan Carlos Di Stefano, el marido de Griselda Gámbaro. Por eso no es casual que Griselda Gámbaro estrena su primera obra de teatro justamente en el Instituto Di Tella. Y acá a tres grandes nombres. Les muestro a Nacha Guevara, la verdadera cara de Nacha Guevara, que trabajó muchísimo en el Di Tella y que conquistó grandes temporadas ahí. Marta Minujín, con sus primeras experiencias, y Marilú Marini, que luego va a partir hacia Francia. Las tres mujeres marcan el Instituto Di Tella. Por supuesto que hay otros nombres como Lelutier, que empiezan ahí, Norman Brisky también. Pero bueno,
El Instituto Di Tella, lo que quiero marcarles es que después fue cerrado por la dictadura, pero, por una de las dictaduras que tuvimos, pero lo interesante es que estos nombres estaban haciendo trabajos de experimentación, tanto en las artes escénicas, como en las artes plásticas, como en la escultura, como en la música, a nivel internacional. O sea, estábamos exactamente al mismo nivel de Estados Unidos y de Europa, porque esa fue la intención de los Di Tella, ubicarnos en la vanguardia de todas las artes. Y lo habían conseguido, bueno, hasta que tuvieron lamentablemente que cerrar. Otro grupo importante es el que crea Agustín Alesso, heredero de Hedy Krilla, con el grupo Repertorio. Fíjense la foto que les encontré del grupo Repertorio. Es un grupo muy emblemático, porque ahí está Julio Ordano, Luisa Culioc, o sea, hay muchos nombres que son personas muy conocidas, que algunas después trabajaron mucho en la televisión, pero que se formaron de la mano de Agustín Alesso, con el grupo Repertorio. Otro grupo importante fue el que va creando, pero ya más cerquita, en los 80, pero es un gran maestro de actores, Raúl Serrano, con su escuela de teatro, se llama Escuela de Teatro de Buenos Aires, la ETBA, que tuvo distintos espacios y que ahora desde 1981 tiene su propio teatro en la calle Sarandí, que se llama Teatro El Artefacto. Y nos vamos acercando y vamos a los 80, y en estos 80 no puedo dejar de nombrar lo que significó Teatro Abierto. Estábamos en dictadura y 21 dramaturgos encabezados por Osvaldo Dragún, con 21 directores y más de 100 actores, deciden hacer Teatro Abierto. Teatro Abierto tiene 3 ciclos: 1981, en la dictadura, 1982, dictadura y Malvinas, y 83, ya finales de la dictadura, a pasitos de volver a la democracia, y luego hacen un teatrazo en el 85. Pero se acuerdan que, a lo mejor no fui lo suficientemente insistente, la ranchería se cierra por un incendio. Bueno, el Picadero también va a tener un incendio. Acá tienen el famoso afiche de Teatro Abierto, que se inaugura el 28 de julio de 1981. El que está en esa imagen en primer plano es Osvaldo Chacho Dragún. El que está atrás es Villanueva Cose. Al costadito allá lo pueden ver a Ricardo Alac, Osvaldo Bonet, está Alicia Zanca por ahí también. Grandes nombres de teatro. Y las obras, bueno, ahí se estrenó El acompañamiento de Carlos Gorostiza con Carlos Carella y Ulises Dumont. Esta era la foto de ese espectáculo, por eso se las traje. Ahora lo está haciendo Luis Brandoni con David Di Napoli en el Multiteatro. Decir sí, esta obra fue muy importante, porque es una obra que se sigue representando, porque tiene solamente 2 personajes, habla muy sutilmente de la violencia, y lo interpretaban 2 grandes actores, Jorge Petraglia y Leal Rey, que después además se transformaron en directores, y Leal Rey fue un gran escenógrafo, que trabajaron en el Di Tella también. Hay mucha unión entre lo que significó Teatro Abierto y el Di Tella. Pero el 5 de agosto, fíjense que no había cumplido un mes de vida Teatro Abierto, cuando una bomba incendia el Teatro El Picadero. Acá les traje las imágenes. Pero lo que no se esperaba la dictadura fue la solidaridad de la gente de teatro. Inmediatamente llamaron por teléfono los empresarios teatrales ofreciendo sus espacios para que continuaran con el ciclo, para que el ciclo no bajara. En esa conferencia de prensa donde se anunciaba la continuidad de Teatro Abierto, estaban sentados uno al lado del otro Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato. Toda una respuesta a ese incendio. Por eso tuvimos Teatro Abierto 82, Teatro Abierto 83, siempre con obras cortas, con muchos actores distintos, y marcó, tan es así que en las universidades de Estados Unidos se estudia el ciclo de Teatro Abierto como algo insólito, algo increíble, como la gente de teatro se unió contra una dictadura. Somos seres estudiosos y nos estudian también en muchas partes del mundo como ejemplo,
porque nadie ganó nada con este ciclo, solamente con lo que se recolectaba, con una entrada muy económica, se pagaban los afiches, se pagaban los programas de mano y las revistas que se daban en esas fechas. Pero Argentina tiene, entre muchos hallazgos, el primer festival latinoamericano de teatro que nos marcó totalmente, y les voy a contar por qué. Del 18 al 28 de octubre, los cordobeses se abrieron al mundo y abrieron este espacio, este escenario de Latinoamérica. Y los dos creadores de este festival se llamaron Carlos Jiménez, que falleció, y Rafael Reyeros, que vive, dos cordobeses notables. Estaban exiliados en Venezuela por la dictadura, y cuando en el 83 gana la democracia, van a hablar con el gobernador de Córdoba, que era el doctor Angelós, y los convencen que si hacen un festival en Córdoba, Córdoba va a ser conocida en el mundo por el teatro. Lo convencen, son muy buenos para convencerlo, e invierte $1 millón. Así que miren si son convincentes estos chicos. Bueno, los convencieron y eligieron traer de toda América Latina grupos teatrales muy emblemáticos, pero de España querían traer un teatro oficial, y ellos se negaron, y trajeron a estos, al grupo más transgresor en ese momento de España, que eran de Barcelona, son de Barcelona, siguen existiendo, la Fura del Baus. Fíjense la foto que les elegí, ellos trabajaban casi en espacios abiertos siempre, en esa época, estoy hablando de los años 80, y destruían un automóvil, 1 o 2 automóviles, siempre. Hacían muchos efectos, tiraban tierra, tiraban agua, tiraban pintura. Cuando llegaron a Córdoba, tenían una puesta ya de por sí ellos, eran actores muy entrenados en lo físico, estaban todos vestidos de negro, de cuero, yo los veía, todos pelados, muy raro, muy punk. Y le pidieron a las autoridades de Córdoba 2 coches para destruir. Y los cordobeses le dijeron, ¿qué? ¿Coche? No, nosotros los coches los reciclamos, no destruimos. Bueno, nosotros necesitamos destruir algo. Entonces los cordobeses se miraron unas heladeras. Entonces tuvieron que adaptar el espectáculo, destruir las heladeras, a la noche las destruían, a la mañana las volvían a pegar, porque no iban a destruir todos los días una heladera distinta, sino que la volvían a pegar y luego la volvían a destruir estos catalanes. Pero fue tan impactante lo que ellos hicieron, lo que mostraban, que un grupo de estudiantes de lo que en esa época era el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, que habían perdido unas elecciones, el grupo estudiantil llamado Negra, deciden crear la Organización Negra, a partir de ver a los catalanes en Córdoba. Así que la Organización Negra fue un grupo muy importante desde 1984 hasta 1993, que ya cada uno va por su lado, que tratan de inspirarse en esa provocación catalana. Pero hay muchos grupos que aparecen con la democracia, porque esta es una de las grandes características. Cuando el retorno democrático, a partir del 10 de diciembre de 1983, aparecen los grupos, y aparecen los grupos callejeros. Ganamos la calle, la teníamos prohibida. Entonces el Club del Clown, que aparece en el 84, con todos estos grandes nombres, Chame Buendía, que todavía vive, Hernán Gené, que vive en España, Daniel Miranda, Cristina Martí, Batato Barea, que falleció, y Guillermo Angelelli, que vive acá y en Corea, porque da clases de teatro en Corea. Invitaban para cada puesta a un director distinto. Invitaron a Juan Carlos Gené, que era el padre de Hernán Gené, invitaron a Roberto Villanueva, que lo conocemos del Ditela, o sea, buscaban siempre la experimentación. Otro grupo que aparece en el 85, el famoso grupo comunitario, Teatro Catalinas al Sur, en La Boca. Esta es una escena de Venimos de Muy Lejos. Tenemos el grupo Macoco, en 1985, que trabajan en distintos ámbitos y que ahora los pueden ver, porque acá también hay una recomendación por si quieren ir al teatro algún fin de semana, Maten a Hamlet, que es una versión totalmente
apócrifa que ellos hacen, pero que está la historia de Hamlet, contada con muchísimo humor. Pero el que no vio Hamlet lo va a entender igual. La dan los viernes y sábados y los domingos, con la suma, o sea, los macocos han sumado a Marcelo Sicart, que es el más peladito, pero siguen trabajando con esa técnica muy corporal, muy divertidos, así que se los recomiendo. Hay mucho cuidado en el Centro Cultural 25 de Mayo, así que, y es muy económica la entrada. Todo es más que recomendable. Y hay otro grupo de mujeres, miren qué raro, no había muchas mujeres que se sumaran. En el 86 aparecen las famosas Gamba al Ajillo, que todavía las seguimos viendo, a Alejandra Fleschner, a Verónica Ginás, a María José Gabén, que es la hija de Pérez Celis, otro artista plástico. Así que las Gambas trabajan en distintos espacios y luego, bueno, se separan en el 94. Los Messi, fíjense, del 87 al 95, estos dos actores siguen trabajando de manera independiente, sobre todo se lo ve mucho a Carlos Belloso, trabaja por suerte mucho en cine, ahora está haciendo Dígalo con Mímica en el Teatro Comercial. Otro grupo que aparece también como grupo callejero es la Banda de la Risa. Ellos comienzan, la técnica del teatro callejero es primero hacer sonidos para convocar público, y una vez que tienen al público lo rodean y trabajan en el centro como si fuera una especie de carpa de circo, pero sin carpa, o sea, en la arena del circo. La Banda de la Risa siguen viéndose, y bueno, todos son actores muy conocidos, Claudio Gallardú, Diana Lamas, Tony Lestingi, que no está en la foto, pero también sigue trabajando, Claudio Dapasano, Bicho Gómez, Cristina Friedman, son todos actores muy conocidos. La Runfla aparece en 1991 y sigue, ese grupo sigue trabajando en Parque Avellaneda, es teatro callejero, y lo increíble es que este señor, Héctor Alvarello, consiguió que el teatro callejero tenga un lugar de estudio, o sea, en la Escuela Municipal de Arte Dramático hay una especialidad que son 3 años de carrera que se reciben de especialista, de actor o director de teatro callejero. O sea, el tema de la voz, lo corporal, todo pensado para trabajar en la calle. Increíble, pero a nivel terciario tenemos teatro callejero. Bueno, el Centro Cultural Barracas, a partir de 1996, con Ricardo Talento, también es un teatro comunitario muy importante. Acá les busqué uno de los espectáculos primeros y que más marcó, que fue Los Chicos del Cordel. Y bueno, vemos como Alejandra Boero, aquella fundadora de aquel grupo de Nuevo Teatro, bueno, va teniendo distintos teatros hasta que encuentra este espacio en Paraná 660 y funda su propia escuela de teatro, una educación superior, ahí tienen el cartel, y inaugura esa sala, nada más y nada menos con Final de Partida, con Alfredo Alcón, lo invita a Alfredo Alcón, la primera vez que hace Alfredo Alcón Final de Partida, lo hace ahí para inaugurar ese espacio de Andamio 90. Y tenemos una marca muy importante, que es la creación del Instituto Nacional del Teatro, con la ley 24.800. Es fundamental, porque a partir de acá el teatro independiente deja de ser un poquito independiente, no porque haya presión por parte del gobierno nacional que crea esta ley, fue Pacho O'Donnell quien la impulsó, y entonces, no es que, pero le da subsidio, los ayuda a mantener la sala, los ayuda con la tecnología, los ayuda con los alquileres, los ayuda con los impuestos, o sea, todo aquel que está inscrito en este Instituto Nacional del Teatro no paga ABL y es ayudado mensualmente con un dinero, un presupuesto que no es demasiado grande, pero siempre es importante. Y ustedes saben cómo somos, o sea, primero se hace esto a nivel nacional y rápidamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires crea la ley 156 con la misma intención y que se llama Proteatro, Programa de Ayuda al Teatro No Oficial. Le da subsidios, ayuda a mantener las salas, los espacios a los teatros que no son oficiales. Y así pueden subsistir espacios como los que ahora vemos, el espacio Callejón, que primero fue Callejón de los Deseos. Yo no sé si ustedes se acuerdan que lo compró
fue una creación de Miguel Ángel Solá, después Solá lo vende cuando se va a radicar a España, y pasa por distintas manos hasta que en el 2015 lo compra Javier Dolte, el director, autor también importante, y lo transforma solamente en espacio callejón, en la calle Humahuaca. Ahí les puse la fachada y la salita que tiene, muy linda sala. El Teatro Anfitrión desde el 2000, con la dirección de Berta Goldenberg. Ven cómo van apareciendo más teatros. Y tenemos Timbre 4, que hace pocas semanas, hace un mes, inauguró una nueva sala en Madrid. O sea, acá tenemos el original Timbre 4, el de la izquierda, la famosa Boedo 640, luego se extendió desde el 2001, fíjense qué año para nacer, 2001, se extendió y creó México 3554, todo a cargo de Claudio Torcachir, que tiene escuela de teatro, dirige y estrena espectáculos ahí, y también espectáculos de otros creadores. Y fíjense ustedes, esta es el nuevo espacio de formación actoral, porque así es la vida, y los argentinos vamos a enseñar Teatro España, que lo tienen desde hace apenas unas semanas. Pero hablé mucho, bueno, hay una otra recomendación. Se estrenó y la vi primero streaming y después pasó al Teatro Timbre 4, de acá, de Argentina, de Buenos Aires, una sobre la novela de Luigi Pirandello, adaptada y dirigida por Gianpaolo Samà, con la excelente interpretación de esta actriz, que es Miriam Odorico. Muy buen espectáculo, y miren qué lindo horario, los sábados a las 8:30. Así que acá tienen otra invitación al teatro. Y el Complejo Teatral San Martín, se llamó simplemente Teatro San Martín, ahí en Corrientes 1530, está desde 1960. Pero ¿qué pasa? En 1960 cambia de nombre y se transforma en Complejo Teatral General San Martín. El proyecto de este teatro, de que la ciudad de Buenos Aires tenga su propio teatro, es anterior, es de la década de los 50. Pero, como cambió el color político de la Argentina, se frenó el proyecto hasta que fue Frondizi el que lo revitalizó, y en 1960, por suerte, se inauguró. Y en el 2000 pasó a ser complejo teatral. Al ser complejo teatral, sumó otros teatros que ya pertenecían a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Este teatro, el Presidente Alvear, fue fundado por Pascual Carcavalo. ¿Se acuerdan que se los nombré? Aquel señor, aquel empresario de 1910, 1920. Bueno, Pascual Carcavalo deja aquel otro teatro y crea este, lo funda en 1942, y luego lo pierde y lo toma el Estado, y entonces lo tiene el complejo teatral, hasta que en el 2014 lo cierran por reformas y todavía no está reformado, así que está cerrado. Pero bueno, el Teatro Regio también es un teatro muy antiguo, de 1929, que tiene la particularidad que era cine-teatro, con lo cual se abría el techo y se podían ver las estrellas los días de mucho calor, en la época que no había aire acondicionado. Ahora se sigue llamando Regio, pero forma parte del Complejo Teatral San Martín. El Teatro de la Ribera, que es mucho más nuevo, es del año 1971, en La Boca, que está bastante especializado ahora en música. Ponen espectáculos musicales y de tango acá en el Teatro de la Ribera. Y el último teatro que forma parte de este complejo es el Teatro Sarmiento, al lado del Jardín Botánico, en el año 1938. Formaba parte este teatro del Jardín Botánico hasta que, bueno, lo toma el Estado argentino y lo suma a este complejo teatral San Martín. Bueno, hasta acá llegué. Esta es la historia del teatro argentino, bueno, a grandes rasgos, más que nada, el teatro de Buenos Aires. Me encantaría que me puedan hacer preguntas, que podamos hacer un poquito de diálogo. ¿Se podrá hacer? Sí, desde ya. Bárbaro. Consultas, por chat si nos animan a hablar. Ah, bueno, también puede ser, sí. No hay ningún problema.
yo contesto, bueno, no sé si voy a poder contestar todo, no hagan preguntas muy difíciles, diría. Estoy como los alumnos, pregunten algo fácil. No, me tuve que saltear. A mí me interesaría preguntarte, Ana, Sí, decime. me retrotraigo a los inicios que contaste de la ranchería, de todo ese momento, que se nota que después en el momento más crucial, ¿no? de guerras y no sé qué pasó, cuánto vivió la ranchería, pero cómo se formaban los actores que, que se iniciaron ahí. ¿Venían de España? ¿Quién les enseñaba? ¿Eran autodidactas? ¿Cómo eran? Mira, en realidad venían de España, las compañías venían de España, había también compañías que venían de Italia, no había traducción, pero a la gente no le importaba, lo escuchaban igual. Pero lo más difícil era conseguir actrices. Por eso fue tan importante la presencia de Trinidad Guevara. Las actrices tenían fama, mala fama, entonces Claro. en general eran heredados esos cargos. O sea, ¿cómo aprendían? Aprendían mirando. Hay una maravillosa obra de Patricia Zangaro que se llama Auto de Fe, que está ubicada en ese periodo y que marca la asistente, digamos, de la actriz, de la primera dama, de la primera donna, era asistente, entonces le arreglaba el vestuario, el maquillaje, las pelucas que se usaban, claro está. Entonces aprendía la letra, porque estaba pegadita al escenario. Entonces, cuando le fallaba algo a esa primera actriz, entraba ella. Ese es un poco el origen de estos actores. Por eso también Claro. la familia de los Podestá, todos eran actores. Y después las hijas, Blanca, todos seguían la misma carrera. La aprendían de chicos, como la del circo también. Es muy difícil encontrar a alguien que de grande se dedique al circo. Empezás porque tu papá es cirquero, tu Claro. papá es malabarista, y así van aprendiendo. Como un Por oficio eso, se pasaba. exactamente, era el oficio. Lo que pasa es Claro. que, como nosotros nos venía de España, lo que forma mucho el Teatro Nacional es el circo, porque los actores españoles, por eso tanto éxito tienen los Podestá, porque tienen una manera de decir más parecida a nosotros. Los otros actores venían de España, eran cabezas de compañía, pero tenían mucho el acento español. Incluso Trinidad Guevara tenía mucho la manera de hablar española, porque era lo que se usaba, claro está. Pero en cambio, los Podestá incorporan eso, y también va a ser muy importante la llegada del sainete, porque ahí vamos a tener todos los dialectos, y la gente lo entendía, porque la gente que estaba sentada en la butaca hablaban ese mismo dialecto, se escuchaban de alguna manera en el escenario. Pero Entonces el público, perdón, el sí, público no era la gente, digamos, no era para un era la público gente. instruido. No, El no, no, teatro no, no, no. tenía una difusión de mucha difusión, Era muy un público popular. muy popular. Era muy popular, siempre lo fue. Incluso la ranchería, bueno, el que más se especializó en eso fue un profesor mío, Carlos Raúl Castañino, que era pariente del pintor. Castañino estudió la época, sobre todo la época de Rosas, porque durante mucho tiempo se pensó que en el periodo de Rosas no había teatro. Sí que hubo teatro. Había teatro pro Rosas, pero había teatro. Y lo que también investigó en los diarios es que recomendaban, por ejemplo, bien interesante, recomendaban a las mujeres no llevar pañuelos caros, porque podían ser sustraídos hábilmente en la función. O sea, que alguien le robaba el pañuelo a la mujer. Después en los teatros era habitual que hubiera palos para atar a los caballos. Entonces, todas esas características, que bueno, por supuesto se fueron perdiendo, tienen que ver y nos están contando que la gente iba al teatro, de distintas clases sociales. La gente más humilde la ponían más arriba, los que tenían más dinero los ponían adelante, había una división, incluso en tiempo de la ranchería los hombres se sentaban de un lado y las mujeres del otro, había esos cuidados. Y Claro. por supuesto que los textos que se daban en la ranchería eran revisados para que no hubiera malas palabras o cosas de doble sentido, cuidando mucho, mucho lo que era la moral. Pero bueno, después se derivó. Muy bueno, muy bueno.
Nosotros la formación profesional la vamos teniendo recién en el siglo XX. Es en el siglo XX cuando empieza el interés por profesionalizarse. Y por eso hay una gran diferencia entre el principio del teatro independiente y el final del teatro independiente. Los grupos teatrales independientes no buscaban grandes actores, pero después sí, empezaron a preguntarse que ellos querían mejorar profesionalmente. Y ahí aparece la famosa escuela de estudiar Stanislavski, estudiar a Brecht. Después, mucho después, en la década del 80, va a llegar Eugenio Barba. Entonces también va a influir todo lo que nos enseña Eugenio Barba. También el teatro argentino tuvo mucha influencia de grandes personalidades que nos llegaron con espectáculos internacionales. Hay un antes y un después con la llegada de Tadeusz Kantor, porque Kantor, el teatro de la muerte, ese teatro de objetos tan fuerte, casi sin texto, bueno, va a marcar no solamente en Buenos Aires, sino en el resto de la Argentina. Hay influencia también de Kantor en Córdoba, en Tucumán. O sea, nosotros... En la plástica, un personaje importante, que supongo que para el teatro también, pero para la plástica, para el grupo CAI, fue Grotowski. El teatro no, el teatro pobre, ¿cómo se llama? Teatro pobre, sí, sí, sí. Sí. Sí, Grotowski, claro. Claro que sí. Que supongo Sí, Grotowski que para también. el teatro también debe haber Sí, sido claro, fuerte. Grotowski también fue muy estudiado y de alguna manera también influyó. Pero también es interesante la relación entre la pintura y el teatro, porque los pintores necesitaban comer y a veces era muy difícil vender cuadros. En cambio era más fácil poder vender los famosos decorados que se llamaba, y pintaban decorados y se los vendían. Y a partir de 1933, que aparece nuestras primeras películas sonoras, ahí aparece una gran posibilidad de trabajo para los pintores, porque hacen las escenografías de las películas nacionales. Y después, bueno, también los famosos telones de la ópera, que pinta Soldi, Spilimbergo, no me acuerdo qué otros más, pero varios pintores viven gracias a esos segundos Claro, trabajos. claro, claro. Es muy importante. Y también en las artes plásticas, en los años 60, empieza muy fuerte la performance, ¿no? Sí, claro. Y todo Bueno, lo que tiene que ver con, pero que es muy experimental, ¿no? Eso debe Bueno, haber empieza también en el tenido, Ditela, justamente. El claro, Ditela exacto. quien más le abre la puerta a toda esa experimentación, tanto en las artes plásticas como en las artes escénicas. Sí, claro, sí, sí, sí. Pero bueno, después llegó la dictadura y todo eso se cierra, está Sí, muy todo prohibido. eso se cierra, claro. Digamos, muchos de los retrocesos nuestros, no solamente culturales, también científicos, se deben a las dictaduras, Sí. porque mucha gente se tiene que exiliar, desde científicos hasta intelectuales. Entonces, científicos que después se van a Estados Unidos o que se van a Londres, así que no eran corridos por ideología, pero los otros países les abren las puertas por los talentos que tienen. Bueno, Claro. Milstein es uno de ellos, es uno de ellos que se va la noche de los bastones largos, con Onganía. Claro. Ana, ¿puedo hacer una preguntita, por favor? Sí, claro, claro que sí, te escucho. Mira, excelente la exposición, me ha encantado, por tu Sí. claridad. Mira, yo tengo así como un recuerdo infantil, diríamos, de pueblo, ¿no? Donde el teleteatro, pero en la radio, ¿no? Lo que se escuchaba en la Radioteatro, radio, sí, radioteatro en ese momento. Luego venían y andaban por el pueblo estas compañías representando lo que se escuchaba en la radio. ¿Qué relación hay? Y que, a ver, explicamos un poquito, porque sí que lo tengo, pero perdido. Cuando empezaste a comentar la historia de los circos, bueno, ahí me vino la imagen esta, que nunca se me ocurrió preguntarme, pero ahora que tengo la posibilidad, Ana, me encantaría que... Mira, te cuento. En realidad, en los años 20 se comienza a difundir bastante la radio. Y ahí, en 1920, ahí se abre, un poco antes, se abre la posibilidad de un nuevo trabajo para los actores.
Entonces se adaptan textos que muchas veces no son teatrales incluso, son novelas, se adaptan al radioteatro. Tan es así, es tan importante el radioteatro, sobre todo en las provincias, que Sí. fíjate que en Córdoba, lo que sería nuestro conservatorio, se llama el nombre de una de las actrices más importantes de radioteatro. Hay una estrecha relación con el radioteatro y es una fuente de trabajo. Lo que pasa es que el radioteatro se ve corrido a partir de la década del 30 por el cine. La gente cambia la radio y se enamora de la imagen del cine. Y vos sabés que después, en los años 50, casi 60, aparece la televisión. O sea, cada vez va ganando. Pero de alguna manera el radioteatro se mantiene. Y fíjate qué extraña manera que el año pasado, en plena pandemia, fueron varios los actores de distintas provincias que volvieron a grabar radioteatros. La voz humana volvió a salvarnos, volvió a acompañarnos en ese momento. Qué increíble, ¿no? O sea, increíble la vuelta del radioteatro. Buenísimo. Gracias, Ana. No sé si te Muy contesté. lindo, muy lindo. Totalmente. Muy, muy lindo este viaje por el teatro. Muchas gracias. Dalana, qué linda la charla. Soy Celina. Sí, te reconocí. ¿Qué tal, Celina? Quiero decir, me encantó, por supuesto, pero también me aparece esto de qué cosa hemos tenido con nuestra historia del teatro, de estos cambios de lugares, de espacios, Sí. ¿no? Como el mismo teatro, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, que estaba acá, se tiene que ir allá. Bueno, ¿qué es todo esto? Cómo aparecen y desaparecen salas teatrales. Y estaba pensando que justamente cuando yo estudiaba, allá lejos de hace tiempo, una de las cosas que nos decía tanto Saulo Benavente como Francisco Javier, como, ¿cómo se llamaba el otro profesor? ¿Qué pasaba con el nacimiento de lo que se entiende a veces por el nacimiento del teatro nuestro, que es también por el espacio escénico? Claro. Porque era el circo, que tenía 12 escenarios. Y a mí, digamos que yo, mientras que te oía vos, estaba pensando en eso, cómo hemos tenido un recorrido espacial teatral en nuestra historia, ¿no? Sí. ¿Cómo es que estamos acá, después venimos esto? ¿Cómo hemos hecho esfuerzos para que, bueno, llegó la bomba y todos se juntaron y se pudo hacer en otro lugar, ¿no? O después salió esa famosa ley por la cual si se destruye un teatro hay que construir otro, que no se cumple, pero bueno. Bueno, ¿sabés qué pasa? Esa fue una ley de Frondizi, pero Frondizi hizo dos leyes que tampoco se cumplen. Una puso que aquella persona que destruía un teatro tenía que construir uno mismo con la misma capacidad, pero si construías algo. Durante muchos años en Esmeralda y Corrientes, ahora hace bastante que no paso, no habían construido nada, habían puesto una playa de estacionamiento, con lo cual la ley no le podía caer encima. La otra ley, que es muy interesante, para ayudar al Teatro Nacional, decía que todo aquel que estrenara una obra nacional no iba a pagar ganancias, impuesto a las ganancias. Ahora entendés por qué en los afiches figura muy grande el nombre del adaptador, Claro. y no el del autor, porque el autor es extranjero, pero como tiene adaptación nacional, ninguno de los integrantes paga impuesto. ¿Te das cuenta? O sea, Bueno, hecha la está ley, bien. hecha la trampa, pero bueno, está bien. La Está verdad que ahora bien, si no nos vamos a si poner en no, exigentes con... no, si no, no se Hubo puede. tanto tiempo el teatro cerrado y recién Claro. ahora se está volviendo. Y por suerte, lo que noto es que siguen los mismos empleados. O sea, los empresarios teatrales han mantenido a su personal, porque el teatro no solamente son las paredes, es el boletero, es el acomodador, es el asistente, todo eso fueron mantenidos. O sea, estoy yendo a los teatros y me encuentro con las mismas caritas, pero con los barbijos puestos, pero los reconozco y me da una gran alegría de que los empresarios los hayan mantenido en sus puestos de trabajo. Eso es muy bueno, muy bueno. Muy bueno, sí, muy bueno. ¿Alguna pregunta más?
Miren que les di hasta recomendaciones por si querían depuntar el vicio. Siempre alguna recomendación teatral para que la gente vea teatro. Igual, por ejemplo, Timbre 4 ha mantenido una cartelera de vía streaming, porque el streaming vino para quedarse. La gente que lo hace se da cuenta que uno traspasa fronteras. Entonces, el espectáculo se hace acá, pero lo pueden ver en Córdoba, lo pueden ver en Jujuy, lo pueden ver en Uruguay, lo pueden ver en Perú o en España. Y eso les abre muchas posibilidades. Por eso, por ejemplo, el Timbre 4 mantiene propuestas vía streaming por lo menos durante un tiempo más. No sé cuánto tiempo, pero lo va a mantener. Eso está bueno, está bueno. Está bueno. Yo he podido ver teatro de Santa Fe, de Rosario. Me escribo y todo, y me fascina, sin tener que ir a Rosario, ver espectáculos rosarinos, de autor rosarino, de director rosarino, con actores rosarinos. Me pone muy contenta poder verlos y hacerles una devolución, estar un poco más cerca. Eso está bueno. ¿Alguna consulta más? Sí, No sé si alguien lo que quieran preguntarme. Y si son tímidos, pueden hacerlo por chat. No hay ningún problema. Bueno, muchas tímidos gracias. o no están maquillados, porque yo me pasa eso. Cuando hago un Zoom y no estoy maquillada, todo por chat. Y yo creo, Ana, Sí, que Buenos Aires es una de las ciudades que tiene más salas, ¿no? De teatro. Y ahora estamos con cierto problema, porque éramos sí la capital del teatro independiente, pero hay muchas salas que todavía no han podido abrir con el tema de la pandemia. Yo dije que el Instituto Nacional de Teatro y Proteatro dan ayuda, pero las cosas han subido mucho. Entonces, los alquileres, el que tiene el espacio propio, como es el caso de Tolcachir, que compró el teatro, o el caso de Dolte, que es su propio teatro, o la familia de Alejandra Boero. Alejandra ya murió, pero el hijo es el dueño. Entonces, eso es distinto. Pero si tenés que pagar un alquiler, y los alquileres suben, se hace muy complicado, sobre todo porque, bueno, las exigencias, el protocolo y todo, lo hace muy difícil. Así que en este momento no sé si nos podemos seguir diciendo que somos la capital del teatro independiente. Lo fuimos, eso sí, hasta hace unos años lo éramos, indudablemente. Y lo que sí tenemos, que por eso exportamos teatro, y por eso están tan fascinados en Madrid con nuestro teatro, que no solamente viaja a Tolcachir, que ahora tiene ese espacio para dar clases, también va a viajar Pablo Razuk a dar clases y a montar una obra. Lo que le maravilla de los argentinos es que lo podemos hacer con 2 pesos. Eso los maravilla. Los maravilla que podamos ensayar sin cobrar. Lo que está mal, es cierto, si uno lo mira está mal, pero la pasión que tenemos de poder no cobrar ensayos, de arreglarnos con 2 piolines, de resolver todo. Miren, hay una anécdota que nos pinta bastante de cuerpo entero. Hace muchos años yo conocí a un chico en el Celsi, en un teatro independiente, y de pronto le perdí el rastro. Me lo vuelvo a encontrar y me dice, volví. Digo, ay, ¿dónde estuviste? Bueno, fui el productor del Circo de Moscú. Digo, ¿del Circo de Moscú? Dice, sí, hace muchos años él hablaba alemán, de familia alemana, inglés, francés. Había un aviso en el diario que decía, alguien de teatro argentino, pero que hable inglés y francés. Él se presentó a la prueba, le tomaron varias pruebas, como hablaba además alemán, le dijeron, bueno, no le decían para qué era, pero le seguían tomando pruebas. Finalmente le dijeron, bueno, ¿usted está dispuesto a radicarse 1 año en Europa? Sí, claro, ¿me van a pagar? Dijo él. Sí, le vamos a pagar. Porque necesitamos un productor para el Circo de Moscú. Yo no sé nada de animales. No, va a aprender enseguida porque usted es argentino. Y lo que tenemos la certeza es que si se cae el tigre, usted va a inventar algo para que la función siga. Y así fue que lo contrataron. O sea, por ser argentino, por tener esa disposición a que la función tiene que seguir. Eso somos así.
Así que bueno, Bueno. ahora es productor en Telefe, así que se fue de Los Leones a Telefe. O sea que bueno, Qué bueno. sigue Buenísima la anécdota, es bárbara. Muy linda. Bueno, Y en Ana, España muchas nos va muy gracias. bien. Ah, perdón. Sí, sí. No, le decía que en España nos va muy bien por eso, porque en general los artistas españoles buscan una espalda de un productor, tener un sueldo, hasta para poder empezar a ensayar. Y eso nosotros no lo pedimos, lo saben muy bien dos personas que están acá, que han ensayado toda su vida sin pedir un peso, y tantas, y tantas. Así que la pasión nuestra tiene sus virtudes y tiene sus defectos, pero sobre todo para nosotros los defectos, las virtudes son para los demás. Pero bueno, lo importante es esa pasión y que el argentino, además es increíble, en España dicen, si hay un actor argentino, hay una buena actuación. Fíjense ustedes cómo ellos reconocen este entrecruce de escuelas que hemos tenido. O sea, desde la escuela española, después nos traspasó el circo, después vino Stanislavski y Grotowski y Barba, y el actor sigue creciendo y sigue mejorando y sigue siendo argentino con todas esas impurezas. Yo creo que somos producto de esa cantidad de inmigración teatral. Eso es lo más potente que tiene el argentino, el haber incorporado a todos, al judío, al italiano, al gallego, a todos los ha incorporado, y eso nos hace más fuertes, esa mezcla maravillosa que tenemos. Muy Y bien, Ana, muchas- y también he escuchado, por ejemplo, en España, donde se habla de los espacios, que en Argentina desde un patio de una casa a un zaguán se puede utilizar como espacio teatral. Y eso creo que no sucede, digamos, por lo menos en España o en ciertas zonas, donde tiene que ser el teatro algo mucho más formal, mucho más tradicional, que guarde una serie de normas. Y aquí es como que es más espontáneo, menos gente, no importa, pero es la reunión, digamos, de gente amiga y amiga o no amiga, pero en espacios totalmente informales, diríamos. No sé si es la palabra exactamente. Sí, lo que pasa es que en España, fíjate que hace unos años, hará unos 5 o 6 años, ellos inventaron una fórmula que se llamaba, creo que 7x7 o 5x5, que fue el origen de microteatro. Como le exigían mucho impuesto para habilitar una sala, ellos habilitaron lo que eran, no se asusten con la palabra, pero lo que eran los prostíbulos, que son habitaciones amplias de determinadas medidas, ponían 10 sillas y hacían pequeñas obras. Eso tuvo mucho éxito en España, pero como no lo podían habilitar como teatro, vendían una patata. Entonces ustedes iban y compraban una patata, les daban la patata, pero en realidad ustedes no iban a comer la patata. El precio de la patata era el precio de la entrada. Se sentaban y veían el espectáculo. Los espectáculos no podían durar más de media hora y tenían que hacerse en esos espacios. Esa fórmula se trasladó luego a España, a México, en Perú, y por supuesto nosotros la importamos. Se llamó microteatro, andaba muy bien, se veían obras, algunas muy buenas, en 20 minutos, o sea, por supuesto no podía haber más de 3 actores, porque imagínense en una habitación no muy grande, con 20 espectadores como mucho, y 3 actores. Se cortaba la obra, abajo por supuesto había una cervecería, ¿no? Y hacías tiempo y podías ver otra, y enganchabas así 3 o 4 el mismo día. Pero bueno, ahora es imposible porque espacios cerrados, sin aire, sin cambio de aire, con los protocolos, no te dejan. Así que no sé qué va a pasar con microteatro. A lo mejor lo pueden hacer si encuentran un espacio al aire libre, ahí lo podrían hacer, pero no sé qué solución tienen. Pero eso sí fue un invento español. Fíjate que los españoles también se dieron más. Inventaron. En el Malva hubo uno, en el baño del Malva era. Sí, lo Uno vi. de estos, sí. Me hace acordar lo que acabas de decir respecto al espacio, el teatro de Bartiz. Contanos un poquito del teatro de Bartiz, la casa que él tiene. Bueno, él la fue reformando,
pero la casa comenzó siendo un espacio, un estudio de enseñanza, y después la habilitó como teatro, el Sportivo Teatral, sí, sí. No, no lo mostré, es verdad, podía haberlo mostrado, pero hay tantos teatros independientes o, bueno, de grandes profesores. Sí, pero cuando él hizo de mal teatral. en peor, acordate cuando hizo de mal en peor, que entraban 15 o 20 personas, no Sí. entraban más en ese espacio. Después tenía la parte de atrás mucho más grande, ¿no? Sí, Pero en ese sí. espectáculo en particular no entraban más de 20 personas. Sí, porque en general el teatro independiente no busca una masividad. Por eso el nuevo espacio del Teatro del Pueblo tiene una sala con 100 y otra con 50. Así que tampoco tienen una expectativa tan grande. Digamos, piensen ustedes que el Cervantes tiene 800 butacas, ¿no? O sea, para comparar los espacios. Claro. Y justamente la destrucción del Blanca Podestá y transformarlo en multiteatro lo hizo Rothenberg porque él sentía que era muy difícil llenar una platea de 1500 butacas. Entonces creó 3 espacios, uno con 800, otra con 500, otra con 200, creo que tiene, o 150, y de esa manera encuentra espectáculos para los distintos públicos de mayor o menor éxito. Por ejemplo, el acompañamiento, que son 2, lo da en la sala más chiquita. Art, que es la más exitosa, en la sala de abajo, que es la más grande. Bruja fue a la del medio. Entonces, reparte más fácilmente los espacios. Y lo mismo hizo en el Tabarís. Esto que estoy contando es en el Tabarís. En multiteatro, ahora creo que estrenaba lo de Muscari en la sala grande y mantiene al acompañamiento en la más chiquita. Pero le da más posibilidades. En cambio, el Lola Membrives o el Astral, que tienen 800 butacas, tienen que buscar espectáculos que llenen esa capacidad, que tengan esa expectativa también. Es más difícil. Otra historia es la de las comedias musicales. O sea, uno a veces piensa que las comedias musicales llegaron de Broadway, y no es así. Nosotros tuvimos primero las comedias españolas con música, y después tuvimos nuestras propias comedias musicales con el tango. Y bueno, y después toda la historia que hemos tenido hasta la actualidad, más cercana, con Pepe Cibrián, que escribe comedias musicales, como dice él, pero bueno. Una alegría verte así, aunque sea así, Ana querida. Porque la pandemia nos tiene alejados a todos. Así es. Bueno. Muy, muy, muy interesante realmente. Muy bueno, vos todo esto lo sabés, así que me da vergüenza porque hemos compartido aulas y clases de teatro argentino y teatro universal con Ana Cosentino. No, pero una maravilla, te felicito. Muchas gracias, Ana, muchas gracias. Lo que busqué, viste, la ventaja de no estar en la facultad es que uno puede mostrar la foto sin tener que pedir el famoso cañón que a veces funcionaba, que a veces no, que teníamos que llevar la computadora. En cambio ahora acá, apretando un botoncito, aparece la foto. Eso es fantástico. Así es. Así es. Hay que ver lo positivo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Ana, ha sido un gusto. Hay mucha gente que por ahí quería estar y me decían que estaba con clase, que esto, que lo otro, y por ahí no podían llegar, así que por eso va a quedar grabada la charla, tu clase, para subirla a YouTube y que la puedan ver y acceder los que querían estar y no podían. Bueno, perfecto, ningún problema. Y tienen mi contacto, lo que quieran preguntarme, me pueden preguntar. Sí, pues muchos mensajes hemos recibido. No, ella es una genia absoluta, la tuve de profesora en las facultades, bárbara, y por ahí no podía estar. Un amigo mío me dijo, no, ella es fantástica, me dice, fue docente mía en la facultad, así que... Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por participar, a todos también quienes estuvieron.